Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el volumen 3, conocido o titulado, mejor dicho, por James Strachey como Primeras Publicaciones Psicoanalíticas. Estamos en el cuarto texto de este tercer volumen. El texto tiene por título Las neuropsicosis de defensa y tenemos una foto del texto original a mi derecha. Bueno, tengo un poquito aquí de confusión. Ahorita estoy alzando yo mi mano izquierda. Creo que tengo configurado este programa de grabación en modo espejo, ¿no? Esta es mi derecha, aunque creo que en mi pantalla está saliendo del lado izquierdo. En fin, de mi lado izquierdo, pero de su lado derecho de su pantalla, encontrar una fotografía del texto original. ¿Publicado en qué dice? Ay, no dice. Por allá de 1893, más o menos, 93, 94. Pero bueno, sin más ya preámbulos, vamos a entrar de lleno al capítulo número 2 del texto, Las neuropsicosis de defensa. Tiene un subtítulo bastante amplio, voy a dejarlo simplemente en la, ¿cómo se llama? En la descripción de este video, pero vamos a entrar ya de lleno para no, no, no tardarnos más. De por sí va a ser un video corto, no le calculo más de 20 minutos. Dice Sigmund Freud, si en una persona predispuesta, entre paréntesis, a la neurosis, no está presente la capacidad convertidora y, no obstante, para defenderse de una representación inconciliable, se emprende el divorcio entre ella y su afecto, es fuerza que ese afecto permanezca en el ámbito psíquico. Aquí esto puede causar, digamos, algún revuelo, podría ser un poquito más difícil de comprender, por eso la importancia ya de abordar el texto. Viene una observación de James Strachey en cuanto a esta frase de representación inconciliable. No creo, sinceramente, que James Strachey nos fuera a aclarar todo este pensamiento que les acabo de leer, pero vamos a ver, es la nota número 18. Miren, antes de compartirles la observación de James Strachey, quisiera yo quedarme en este pensamiento, ¿vale? Transmitírselos conforme a mi propia comprensión de la obra de Freud y también conforme a mi propia experiencia. Hasta el momento hemos estado hablando de que la vida psíquica se compone en base, digámoslo, a elementos conocidos como representación, o representaciones. Estas representaciones, entre sus características o entre sus, ¿cómo decirlo? Cualidades, consiste en que tienden a agruparse. ¿Por qué? No sabemos. Pero estas agrupaciones, y es importantísimo distinguirlo, se hacen de manera involuntaria. Estamos hablando aquí ya de una concepción propiamente del psicoanálisis acerca de la mente humana, como si fuera, digámoslo así, un compuesto biológico químico ya con ciertas características. El elemento básico sería la representación, y la representación, al menos yo lo pongo en mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen, como una abstracción que hacemos de las experiencias a nuestro alrededor. Ajá. Es decir, por ejemplo, tengo yo una medicina para la garganta, tengo yo experiencia con esta medicina para la garganta, me hago de una representación de esa medicina. Ajá. Y de eso podríamos hablar absolutamente de todo. Uh-huh. No estamos hablando de estímulo-respuesta, estamos hablando de representación. Pero también podemos usar este diagrama, digámoslo así, del estímulo y la respuesta, no como una forma en la cual la mente sería el intermedio, sino ahorita, por ejemplo, repito, si en una persona predispuesta a la neurosis no está presente la capacidad convertidora no de el estímulo en una representación, sino convertidora en cuanto a la, ¿cómo decirlo? La construcción de síntomas histéricos.
Ajá. Conversión. Esta capacidad convertidora no está hablando de la capacidad de asimilación de los estímulos, de lo que nos llega de fuera, sino en esa transformación que hacen los histéricos de los conflictos hacia un síntoma, de los conflictos con el mundo hacia un conflicto interno. Ajá. Y no obstante, dice Freud, para defenderse de una representación inconciliable, por ejemplo, no me gusta la medicina mala. Ahorita la estoy tratando de poner en palabras. Representación inconciliable podría ser simplemente mamá, papá, escuela, por ejemplo, ¿no? Pum, inmediatamente en base a mis propias experiencias, yo no quiero eso. Repito, se emprende un divorcio entre representación, representación y su afecto. Es decir, lo que me genera eso que al mismo tiempo yo he construido. Es fuerza que este afecto, yo no quiero, permanezca en el ámbito psíquico. Es decir, no pase a la acción. No sé si esto, espero les haya aclarado. Es un poco complicado, sin duda, pero es, al menos desde mi propia vida, en conjunto con la obra de Freud, para mí permanece claro. Es un poco enrevesado, pero al menos, de acuerdo también a la propia lectura que hemos hecho de la obra freudiana, que les sugiero, si no entienden esto, regresen, por supuesto, y regresen y escuchen lo que hemos leído hasta ahora. Incluso les invitaría yo desde el principio para tener un contexto histórico. Trataré de ponerlo en otras palabras. Cuando nosotros nos topamos con algo que no queremos, buscamos divorciarnos de ese no quiero. Buscamos distinguir nuestro afecto de la representación. No, a ver. Si en una persona predispuesta a la neurosis no está presente la capacidad convertidora, sintomática, podríamos llamarlo así, y no obstante, para defenderse de una representación inconciliable, se emprende el divorcio entre ella, la representación, y su afecto, lo que me genera. Es fuerza que ese afecto permanezca en el ámbito psíquico. Voy a continuar. La representación, ahora debilitada, queda segregada de toda asociación dentro de la conciencia. Regresando al ejemplo de la medicina. No me gusta la medicina. Entonces, si yo encuentro la medicina, me voy a apartar de ella. Pero no solo en un aspecto físico, representación. No pienso en la medicina. Pero, aquí está, repito, la representación ahora debilitada queda segregada de toda asociación de la conciencia, dentro de la conciencia, pero su afecto liberado se adhiere a otras representaciones en sí no inconciliables, que en virtud de ese enlace falso, entre comillas, devienen representaciones obsesivas. Vamos ahorita a abordar las dos notas que han aparecido en el texto, la 18 y la 19. Son notas seguramente por James Strachey. Sí, esto lo puedo distinguir porque en las notas, las dos notas se introducen, digámoslo así, en el texto por dos paréntesis cuadrados. Esto quiere decir, no es una observación de Sigmund Freud lo que viene a continuación. La primera, como les había dicho, al respecto de esta frase que se tradujo al español como representación inconciliable. Esto viene del alemán Humbert Raglich. La estoy latinizando el alemán, ¿sí? Para tratar de compartirlo con ustedes. Así dice James Strachey en la publicación original de 1894, impresa por error Unerträglich, que en español es intolerable, o se traduce como intolerable en todas las posteriores ediciones en alemán. En otros 3 lugares de este artículo aparece el mismo error.
Si bien en dos de ellos la errata, suponiendo que sea errata, ¡oh, Dios mío! James Strachey, gracias. Ya estaba en la publicación original. Es decir, James Strachey tomó la palabra unerträglich, que en alemán sería intolerable, y la tomó como el alemán unver. Unver es U-N-V-E-R. Esto le sugeriría buscarlo, pero nos está hablando de inconciliable, intolerable, algo que nos causa aversión, ¿vale? Podemos entenderlo así. Dice Strachey, continúa la nota número 18, en los escritos de Freud de este periodo, el término es usado con suma frecuencia y siempre, salvo en estos casos, es unverträglich, con V, unver. Que este era el término que Freud quiso usar es confirmado por el hecho de que lo tradujo al francés como inconciliable. Lo estoy latinizando al español, digámoslo así. No sé cómo se pronuncia eso en francés, pero lo estoy leyendo como si fuera español. Inconciliable. Ajá. Aquí James Strachey nos remite a su propia nota introductoria al texto Obsesiones y Fobias de 1895. Si bien ambas palabras, unverträglich y unerträglich, tienen aproximadamente el mismo significado, cada una de ellas representa un cuadro algo diferente de la situación psíquica y parece conveniente preservar esa diferencia. Ok, dejemos que James Strachey señale esa diferencia. Continúa la nota 18. Señalamos, empero, es decir, sin embargo, que en un texto 10 años posterior llamado Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la teología de las neurosis, que encontraremos en el volumen 7, unerträglich, que es decir, intolerable, vuelve a aparecer 2 veces, quizá también por error. Aquí yo estaría... es que este tipo de, ¿cómo decirlo? Intervenciones de Strachey a mí me chocan en lo particular. En el original aparece entonces la palabra intolerable, o que podríamos entender como intolerable, que al fin y al cabo nos genera un rechazo, una representación que quiere decir una relación, una abstracción que hemos hecho de algo en el mundo que nos genera esa aversión hacia ese algo. Ajá. Es eso, digo, es como Freud lo escribió, unerträglich, intolerable al español. Y este es un ejemplo de lo que hace James Strachey, no solo en este texto, sino en toda la obra freudiana. Lo que el maestro quiso decir es unverträglich, que al fin y al cabo es algo muy similar, inconciliable. La diferencia entre inconciliable e intolerable, al menos para mí, es mínima. Simplemente estamos hablando de algo que nos genera rechazo del mundo, pero curiosamente que es atravesado por nuestra propia experiencia, ¿vale? Estamos hablando justamente del concepto de representación y yo creo que este texto, por muy pequeño que sea, el texto original de Freud, sí nos va a convocar a un trabajo como más detallado, ¿vale? Entonces, sin salir de este primer párrafo, la otra observación de James Strachey, vamos a ver qué nos dice. La observación número 19 reza: se hallará un largo examen de los enlaces falsos en una nota a pie de página correspondiente al caso Emmy von N. Este caso ya lo compartimos en este espacio, pero quiero también hacer una observación. Esta nota número 19 viene seguida o viene justamente después de esta frase de vienen representaciones obsesivas, que ahorita retomamos el texto desde su inicio. Entonces, representaciones obsesivas, nos dice James Strachey, chequen el historial de Emmy von N. Ajá. Lo pueden encontrar en el volumen 2 o también en este espacio. Dice, ok, esta nota, en el caso de Emmy von N, realmente no sé en qué minuto pueda salir en el video que compartí en este espacio, pero lo encontrarán en las páginas 88 a la 91 y en la 306 a la 307. Es un caso un poquito largo.
en el volumen 2, ¿vale? Hablando de las notas a las que nos remite James Strachey sobre la representación obsesiva. Continúa la nota 19. El término aparece en el historial clínico de El hombre de las ratas. No lo he subido al momento, pero vamos a llegar a él. En el volumen 10, página 140, donde Freud da cuenta del desplazamiento de afecto de una manera muy parecida a esta, a la que hemos estado abordando. Los divergentes destinos de la representación y del afecto a ella adherido prefiguran las consideraciones contenidas en el texto La represión, en el volumen 14. Esto es básicamente el trabajo de James Strachey, tratar de unir la obra freudiana. Pero en este momento lo que estamos haciendo nosotros en este espacio es abordando el desarrollo freudiano justamente como su desarrollo, como su trabajo. Lo que hizo Sigmund Freud con la histeria es muy parecido a lo que James Strachey trata de hacer con la obra de Freud, ¿vale? Por eso es importante, creo, distinguir el valor de ambas propuestas. Y por supuesto distinguir la propuesta misma que yo estoy haciendo en este espacio con la lectura y exposición y, ¿cómo decirlo?, el abordaje de la obra tanto de Freud como de Strachey. ¿Qué les parece? Vamos a repetir este texto. Es un texto algo complicado, pero el trabajo, creo yo, ha sido rico en el sentido en el que lo que yo quiero hacer, no solo con este texto, sino en general con toda la obra de Freud, es apropiármela yo. En esta apropiación, por supuesto, ustedes encontrarán limitaciones, así como yo encuentro limitaciones en la apropiación que hace James Strachey de la obra freudiana. Por supuesto, estas limitaciones no evitarán, y de hecho es casi una invitación de que ustedes mismos aborden la obra freudiana más allá del trabajo que yo pueda hacer en este espacio. Pero aún así es un trabajo rico, es un trabajo del cual ustedes pueden tomar, digamos, elementos que no necesariamente tienen que llevarlo a un ambiente psicológico, a un ambiente, digámoslo así, técnico. Algo que yo puedo rescatar de mi propio contacto con la obra freudiana es el enriquecimiento de mi propia vida personal. Pero bueno, vamos a reiniciar este segundo texto, ya con 20, tal vez 30 minutos que empecé, no sé cuánto tiempo lleve aquí. A ver, no me dice. Bueno, en fin, vamos a reiniciar este texto. Si en una persona predispuesta a la neurosis no está presente la capacidad convertidora, y no obstante, para defenderse de una representación inconciliable, se emprende el divorcio entre ella y su afecto, es fuerza que ese afecto permanezca en el ámbito psíquico. La representación ahora debilitada queda segregada de toda asociación dentro de la conciencia, pero su afecto, liberado, se adhiere a otras representaciones, en sí no inconciliables, que en virtud de este enlace falso, entre comillas, devienen representaciones obsesivas. Un último comentario antes de continuar. Lo que este pensamiento de Freud nos quiere hacer notar es la diferencia entre la histeria y la neurosis obsesiva. Podemos entender estas representaciones obsesivas como pensar en una cosa una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué pensamos en estas cosas una y otra vez? Lo que dice el texto es porque una representación de la cual usted o yo no podemos saber nada en este momento, fue desprendida de su afecto y esta representación justamente queda relegada. Pero su afecto, el afecto que la vio nacer, por decirlo así, y que por supuesto le generó un conflicto, se adhirió a otras representaciones cercanas a esta misma representación y empezó a hacer, digámoslo así, como alianzas. Estas alianzas justamente que nosotros podemos traducir como representaciones obsesivas o pensamientos recurrentes, son justamente por el divorcio que se dio entre la representación primaria y su afecto primario, por supuesto. Una aversión. Una aversión a algo es lo que genera este tipo de dinámicas en lo psíquico.
Y por esto ya estamos hablando de un texto psicoanalítico. Aquí es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Hemos estado trabajando y aquí, en este momento, en este texto de 1894, podemos notar ya una estructura psíquica, una propuesta de estructura psíquica que hace el médico neurólogo, el doctor Sigmund Freud, ¿vale? Por eso me gusta este trabajo aquí con ustedes. Voy a continuar ahora sí, después de esta breve comentario del comentario. No, es un comentario del texto de Freud. He ahí, en pocas palabras, la teoría psicológica de las representaciones obsesivas y fobias de que hablé al comienzo. ¿Al comienzo de qué? De este texto de las neuropsicosis de defensa. Continúa el texto. Ahora indicaré, entre las piezas que esta teoría requiere, cuáles admiten demostración directa y cuáles he completado yo. Sigmund Freud, por favor. ¿Sí? Directamente demostrable es, además del punto final del proceso, la representación obsesiva misma. Ante todo, la fuente de la que proviene el afecto que se encuentra dentro de un enlace falso. En todos los casos por mí analizados era la vida sexual la que había proporcionado un afecto penoso de la misma índole, exactamente, que el afecto endosado a la representación obsesiva. En teoría, no se excluye que en algún caso ese afecto nazca en otro ámbito. Yo me limito a comunicar que hasta ahora no se me ha revelado un origen diferente. Por otra parte, con facilidad se comprende que justamente la vida sexual conlleve las más abundantes ocasiones para la emergencia de representaciones inconciliables. Es demostrable además que por las más inequívocas manifestaciones de los enfermos, el empeño voluntario, el intento defensivo a que la teoría atribuye gravitación, es decir, ese empeño te genera enfermedad. Y al menos una serie de casos, y al menos en una serie de casos, los enfermos mismos anotician, es decir, notan que la fobia o la representación obsesiva solo aparecieron después que el empeño voluntario hubo alcanzado en apariencia su propósito. Aquí viene una cita de un paciente. Cierta vez me pasó algo muy desagradable. Puse empeño en ahuyentarlo, en no pensar más en eso. Al fin lo conseguí y entonces me sobrevino lo otro, de lo cual desde entonces no he podido desprenderme. Es justamente aquí la ilustración de la representación obsesiva. Eso desagradable que dices, no voy a pensar, no voy a pensar, no voy a pensar en ello. Dejas de pensar en eso, pero entonces viene otra cosa y ¡pum! Y esta cosa, X, entre comillas, de la cual no nos habíamos dado cuenta, ya no podemos desprendernos de eso. Continúa Freud. Con estas palabras me corroboró una paciente los puntos capitales de la teoría aquí desarrollada. No todos los que padecen de representaciones obsesivas tienen tan en claro el origen de estas. Por lo general, cuando se les señala a los enfermos la representación originaria de naturaleza sexual, se obtiene esta respuesta. Es decir, viene en cita del paciente. De ahí, sin embargo, no puede venirme. No me he ocupado mucho de ello. Por un momento me causó espanto, pero luego me distraje de eso y desde entonces me dejó tranquilo. Ahí se cierra la cita de la paciente o del paciente y continúa Freud. En esta objeción tan frecuente tenemos una prueba de que la representación obsesiva figura un sustituto o un subrogado de la representación sexual inconciliable, la que ha relevado dentro y la ha relevado dentro de la conciencia. Aquí no hay ningún qué. Lo repito. En esta objeción, es decir, de eso no me preocupa. En esta objeción tan frecuente, tenemos una prueba de que la representación obsesiva figura un sustituto o un subrogado de la representación sexual inconciliable y la ha relevado dentro de la conciencia.
entre el empeño voluntario del paciente que logra reprimir la representación sexual desagradable y la emergencia de la representación obsesiva que, poco intensa en sí misma, está dotada, ahora con un afecto inconcebiblemente intenso, se abre la laguna que la teoría aquí desarrollada pretende llenar. El divorcio entre la representación sexual y su afecto y el enlace de este último con otra representación adecuada pero no inconciliable, he ahí unos procesos que acontecen sin conciencia, que solo es posible suponer y ningún análisis clínico o psicológico es capaz de demostrar. Quizás sería más correcto decir, estos en modo alguno son procesos de naturaleza psíquica, sino procesos físicos, cuya consecuencia se figura como si real y efectivamente hubiera acontecido lo expresado mediante los giros, entre comillas, divorcio entre la representación y su afecto y, entre comillas, enlace falso de este último, es decir, del afecto. Aquí viene una observación de James Strachey, pero antes de entrar justamente en la observación de Strachey, yo les quiero comentar, es cierto, Freud aquí dice, no es posible demostrarlo, pero, sin embargo, esto también se observa en los sueños y es algo de lo cual nos daría cuenta el doctor Freud en la interpretación de los sueños. Ahora vamos a entrar aquí en la nota de James Strachey al respecto ya del final de este párrafo, que hablando del enlace falso. He aquí un primer indicio del problema de la naturaleza de lo inconsciente, que ocuparía a Freud en innumerables oportunidades posteriores. Véase su segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, que debe de estar en este mismo tomo, en la página 171. El segundo texto es de 1896, ¿vale? Continúo con el texto. Junto a los casos en que se comprueba la presencia sucesiva de la representación sexual inconciliable y de la representación obsesiva, hallamos una serie de otros casos de simultaneidad entre representaciones obsesivas y representaciones sexuales de tinte penoso. Repito, representaciones sexuales de tinte penoso. No es muy adecuado llamar a estas últimas, entre comillas, representaciones obsesivas sexuales. Les falta un rasgo esencial de las representaciones obsesivas. Demuestran estar plenamente justificadas, mientras que lo penoso de las representaciones obsesivas ordinarias constituye un problema para el médico y el enfermo. Hasta donde pude inteligir los casos de este tipo, se trataba de una defensa continua frente a representaciones sexuales que llegaban en forma permanente, vale decir, de un trabajo que aún no había alcanzado su acabamiento. Los enfermos suelen mantener en secreto sus representaciones obsesivas toda vez que son conscientes de su origen sexual. Y cuando se quejan de ellas, las más de las veces expresan su asombro por sucumbir al afecto en cuestión, por angustiarse, tener determinados impulsos, etc. Al médico experto, en cambio, ese afecto le parece justificado e inteligible. Para él, lo llamativo es solo el enlace de ese afecto con una representación que no es digna de él. En otras palabras, el afecto de la representación obsesiva le aparece como dislocado, transportado, y en caso de haber aceptado las puntualizaciones aquí consignadas, el médico puede ensayar la retraducción a lo sexual en una serie de casos de representación obsesiva. Aquí viene una nota de James Strachey, la 21. Quiero comentarles también que con estas palabras que yo he leído como dislocado y transportado están asociadas las palabras en alemán dislocieren y en segundo, con transportado, transponieren. Estoy latinizándolas, no quiero leerlas en alemán porque de nada, digamos, nos sirve en este momento. Simplemente es importante considerar el lenguaje en el cual fue escrito la obra freudiana. Y justamente al respecto de la última palabra, transportado o transponieren en alemán, James Strachey nos dice en la nota número 21, la palabra de ordinario utilizada por Freud para describir este proceso era, en alemán, Verschiebung,
que se traduce al español como desplazamiento. No figura en este pasaje, aunque sí más adelante. Ya había sido empleada en el prólogo a la traducción de Bernheim de la sugestión. Este texto de la traducción de Bernheim de Sigmund Freud, es decir, la traducción que hizo Sigmund Freud del texto de Bernheim, lo encontrarán ya en este espacio, en este canal, ¿vale? Regresamos entonces al texto, transponieren, ¿vale? Nos quedamos en la representación obsesiva. Para el enlace secundario del afecto liberado se puede aprovechar cualquier representación que por su naturaleza sea compatible con un afecto de esa cualidad. Es decir, no me gusta. O bien tenga con la representación inconciliable ciertos vínculos a raíz de los cuales parezca utilizable como su subrogado o como su sustituto, ¿vale? Por ejemplo, una angustia liberada cuyo origen sexual no se debe recordar se vuelca sobre las fobias primarias comunes del ser humano ante ciertos animales, la tormenta, la oscuridad, etcétera, o sobre cosas que inequívocamente están asociadas con lo sexual de alguna manera, como el orinar, la defecación, el ensuciarse y el contagio en general. La ventaja obtenida por el yo tras emprender para la defensa el camino del transporte del afecto es mucho menor que en el caso de la conversión de una excitación psíquica en una inervación somática. Esto está muy interesante e importante también. Repito, la ventaja obtenida por el yo tras emprender para la defensa de la representación inconciliable, así del divorcio, ¿vale? El camino del transporte del afecto es mucho menor que en el caso de la conversión en una excitación psíquica en una inervación somática. En pocas palabras y en otras palabras, los neuróticos obsesivos están mejor adaptados socialmente que los histéricos. Los neuróticos histéricos. ¿Por qué? Los histéricos sí convierten esa excitación psíquica en una inervación somática y eso se nota socialmente. Pero, digamos, de todas formas, tanto histéricos como obsesivos padecen. Y padecen justamente por el divorcio del afecto con la representación. Los histéricos, justamente al contrario, los obsesivos también padecen en lo social. Oh, histeria. Gracias, histeria. Gracias, en verdad. Continúa Freud. El afecto bajo el cual yo padecía permanece como antes. Repito, el afecto bajo el cual el yo padecía, aquí ya me introduje en el texto. Repito, el afecto bajo el cual el yo padecía permanece como antes. El afecto bajo el cual el yo padecía, es decir, me duele, lo divorcio, representación sexual y afecto. El afecto permanece como antes, sin cambio, sin disminución. Solo la representación inconciliable ha sido sofrenada, excluida del recordar. Nota número 22, pero voy a continuar. Las representaciones reprimidas constituyen también aquí el núcleo de un grupo psíquico segundo que, a mi parecer, es asequible aún sin el auxilio de la hipnosis. ¡Bravo! ¡Bravo, señor Freud! Si en las fobias y representaciones obsesivas están ausentes los síntomas más llamativos que en la histeria acompañan a la formación de un grupo psíquico independiente, ello se debe sin duda a que en aquel primer paso, la inervación íntegra ha permanecido en el ámbito psíquico y el vínculo entre excitación psíquica e inervación somática no ha experimentado cambio alguno. Ahora sí vamos a regresar al respecto de esta frase, excluida del recordar, hablando de la representación inconciliable. James Strachey nos dice, esta idea fue sometida a una mayor elucidación en el texto La represión, volumen 14, ya llegaremos a ello. Vamos a ver. Regresamos al texto de Freud. Ilustraré lo dicho aquí sobre las representaciones obsesivas con algunos ejemplos que probablemente sean de naturaleza típica. Número 1. Una muchacha padece de reproches obsesivos. Oh, sí. El autocastigo, vamos a ver. Si leía en el periódico sobre unos monederos falsos,
daba en pensar que ella misma había fabricado moneda falsa. Si en alguna parte un malhechor desconocido había perpetrado un homicidio, se preguntaba ella angustiosamente si no había cometido ese asesinato. Y a la vez tenía clara conciencia del despropósito de estos reproches obsesivos. Durante cierto lapso, la conciencia de culpa alcanzó tanto imperio sobre ella que ahogó su crítica y se acusaba ante sus parientes y ante el médico de haber perpetrado realmente todos esos crímenes. Aquí entre paréntesis, es decir, es una observación de Freud, psicosis por acrecentamiento simple o psicosis de avasallamiento. Aquí viene James Strachey con una nota. El, entre comillas, avasallamiento del yo, cierra comillas, del enfermo, en distintas neurosis de defensa fue examinado por Freud en varios puntos del manuscrito que envió a Fliess el 1 de enero, el manuscrito K. Por supuesto lo pueden encontrar aquí. Un año después, en una carta del 11 de enero de 1897, esta es otra... Sí, este es otro manuscrito. Aquí dice la carta 55, la encontrarán aquí. Consigna la frase psicosis de avasallamiento, es decir, la repite. También en su contribución a Estudios sobre la histeria, volumen 2, que también lo encontrarán aquí, Freud alude al avasallamiento del yo y la idea retorna en escritos muy posteriores. Véase, por ejemplo, El yo y el ello, en el volumen 19. Regresamos al texto original de Freud. Un interrogatorio firme de esta paciente que se acusaba de crímenes que nunca cometió, descubrió entonces la fuente de donde provenía su conciencia de culpa. Incitada por una sensación voluptuosa casual, se había dejado inducir por una amiga a la masturbación y desde hacía años la practicaba con total conciencia de su mala acción y los autorreproches más violentos, pero, como es habitual, inútiles. Un exceso tras asistir a un baile había provocado el acrecentamiento hasta la psicosis. La muchacha curó tras unos meses de tratamiento y de una vigilancia muy severa. Aquí viene la observación, supongo que James Strachey, 24, James Strachey. Vuelve a informarse brevemente sobre este caso en el texto Obsesiones y Fobias. Creo que es de este volumen, sí, de 1895. Vamos a continuar. El segundo ejemplo que nos pone Freud. Otra muchacha sufría bajo el miedo de que la asaltaran las ganas y entonces se orinaría. Ello después que una urgencia así la constriñó realmente cierta vez a abandonar una sala de conciertos durante la ejecución, es decir, del concierto. Esta fobia le había quitado poco a poco toda capacidad de goce y de trato social. Solo se sentía bien si se sabía próxima a un baño al que pudiera ir sin ser advertida, es decir, sin ser notada. Estaba excluida cualquier afección orgánica del gobierno sobre la vejiga que justificara ese malestar. Las ganas de orinar no le venían en su casa en condiciones de tranquilidad ni durante la noche. Un examen ahondado demostró que la presión en la vejiga le sobrevino la primera vez en las siguientes condiciones. En la sala de conciertos, no lejos de ella, se había sentado cierto señor que no era indiferente a su sentir. Qué bello escribe Freud. Empezó a pensar en él y a pintarse cómo se sentaría a su lado siendo su esposa. Estando en esta ensoñación erótica, le sobrevino aquella sensación corporal que es preciso comparar con la erección del varón y que en ella, no sé si así ocurre en general, concluía con una ligera presión de vejiga. De esta sensación sexual con la que ya estaba habituada, se espantó mucho ahora, porque entre sí había resuelto combatir esa inclinación y cualquier otra semejante, y un instante después este afecto se le transfirió sobre las ganas de orinar concomitantes, constriñéndola a abandonar la sala tras una lucha martirizadora. En su vida ordinaria era tan mojigata que todo lo sexual le causaba intenso terror, y no podía concebir la idea de que se casaría alguna vez. Por otra parte, era sexualmente tan hiperestésica, es decir, tan totalmente detenida, que aquella sensación voluptuosa le parecía con cualquier ensoñación erótica que se permitiese. Es decir,
la energía que ella misma había contenido era una energía tremenda, estésica, hiperestésica. Pero dado que esta energía era tan grande, el afecto era tan grande, ella misma se reprimía de tal manera que aquella sensación voluptuosa, aquella energía, digámoslo así, que deviene, el afecto, le aparecía con cualquier ensoñación erótica que se permitiese. La fantasía. Aquí hablamos de lo psíquico justamente. No se lleva a cabo la acción. Es decir, me gustas, pero qué pena si me rechazas y me voy aislando, ¿no? Justamente hablando de represión y se queda eso en la fantasía. Me gusta esa chica. Si alguna vez le hablaría. Y entonces genera justamente en esta ensoñación, en esta fantasía erótica, el desvío, la apropiación de esta energía reprimida de todo lo demás, de todas las demás representaciones. Hablar, por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía, esa chica me gusta, pero si alguna vez hablara con ella, y viene justamente, por ejemplo, un tic. Por ejemplo, ¿no? Aquí, regresando al ejemplo que nos da Freud, las ganas de orinar habían acompañado siempre a la erección, pero sin que ello la impresionara hasta aquella escena en la sala de conciertos. El tratamiento permitió dominar la fobia casi por completo. Aquí viene otra observación de James Strachey, la número 25, que nos dice revisar el texto Obsesiones y Fobias. Ya llegaremos a él. Se hace nueva referencia a este caso en una carta a Fliess el 7 de febrero de 1894, escrita muy poco tiempo después de completar este artículo. Viene una cita de Freud de esa carta que no la incluye Fliess, digo, no la incluye Strachey en su compilación, ¿vale? Tienes razón. El nexo entre la neurosis obsesiva y la sexualidad no siempre es tan evidente. Puedo asegurarte que tampoco fue tan fácil comprobarlo en mi caso 2, entre paréntesis, ganas de orinar. Si lo hubiera buscado alguien menos monoideístico que yo, lo habría pasado por alto. Sin embargo, en este caso, que llegué a estudiar a fondo durante varios meses en el curso de un tratamiento mediante sobrealimentación, la sexualidad dominó efectivamente toda la escena. Esto lo encontraremos en las cartas 16. Por aquí tengo los epistolarios de Freud, pero a ver, de una vez. Aprovechando, miren, les presumo. Carta 16. Marta, no. Marta. Fliess, 1890. Vamos a ver, no está en el volumen 1 de mi edición. Veamos el volumen 2. ¡Tarán! ¿Qué dice? Es la carta 16. Joseph Breuer. A Jung, no, ya me pasé. Aquí no viene esta numeración. Wilhelm Fliess. 1890. Aquí está a Martha Freud. Ya se habían casado, mira qué lindo. Bueno, ya. No, mira, no la tengo. No. No la tengo. En fin, démosle creencia aquí a James Strachey, así que está bien. El tercer ejemplo de Freud sobre este mecanismo. Una joven señora que tras 5 años de matrimonio tenía un solo hijo, se me quejó de su impulso obsesivo de arrojarse por la ventana o el balcón y del miedo que la asaltaba a la vista de cualquier cuchillo filoso de acuchillar a su hijo. El comercio conyugal, confesó, se había vuelto raro y se lo practicaba solo con cautelas anticonceptivas, pero, afirmó, no le hacía falta, pues no era de naturaleza sensual. Me atreví a decirle que a la vista de un hombre le acudían representaciones eróticas, que por eso había perdido la confianza en sí misma y se le antojaba que ella era una persona abyecta, capaz de cualquier fechoría.
Esta retraducción de la representación obsesiva a lo sexual fue certera. Confesó enseguida llorando su miseria conyugal por largo tiempo ocultada, y luego comunicó también unas representaciones penosas de carácter sexual inmodificado, como la sensación que le retornaba a menudo de pujarle algo debajo del vestido. De experiencias como estas he sacado partido para la terapia, orientando la atención de los enfermos hacia las representaciones sexuales reprimidas en el caso de fobias y de representaciones obsesivas. No obstante, la renuencia de ellos, y toda vez que se lograba, cegaba así las fuentes de donde aquellas emanaban. Desde luego, no puedo aseverar que todas las fobias y representaciones obsesivas nazcan por el camino aquí descubierto. En primer lugar, mi experiencia abarca un número muy restringido en comparación con la frecuencia de estas neurosis. Y en segundo lugar, yo mismo sé que no todos estos síntomas, que podemos llamar, entre comillas, psicasténicos, para emplear la designación de Pierre Janet, son de igual valor. Nota número 26, que esta es introducida por Freud. El grupo de las fobias típicas, de las cuales la agorafobia es el prototipo, no se deja reconstruir al mecanismo psíquico desarrollado en el texto. Al contrario, el mecanismo de la agorafobia diverge en un punto decisivo del mecanismo de las representaciones obsesivas genuinas y del de las fobias reducibles a estas. Aquí no se encuentra ninguna representación reprimida de la que se hubiera divorciado el afecto de angustia. La angustia de estas fobias tiene otro origen. Aquí James Strachey nos dice: el apéndice agregado es decir, revisemos el apéndice agregado al texto Obsesiones y Fobias. Ya vamos a llegar a eso. Estamos por concluir el texto, dice Freud, hablando de estas diferencias. Por ejemplo, existen fobias puramente histéricas. Opino, sin embargo, que el mecanismo del transporte del afecto es demostrable en la gran mayoría de las fobias y representaciones obsesivas, y sostendría que estas neurosis, a las que con igual frecuencia hallamos aisladas o combinadas con una histeria o una neurastenia, no pueden situarse en un mismo grupo con la neurastenia común, para cuyos síntomas básicos no cabe suponer un mecanismo psíquico. Dejamos hasta aquí. Aquí finaliza el capítulo número 2, que es un texto corto, pero con tantas observaciones. Es un texto central, pienso yo. Al menos de lo que hemos leído hasta el momento. Aquí ya hay algo distinto a la neurología, algo también distinto a la psicología. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por su tiempo, su paciencia y su interés.